De la sesión de hoy día, como ha señalado bien Martín, que es el antecedente del curso taller que vamos a tener este fin de semana, que iniciamos mañana jueves y luego sábado y domingo, se titula, en este caso, las ONGs y el acceso a la cooperación internacional en el Perú. En una circunstancia muy particular, además, ¿no? Porque evidentemente después de la pandemia, todavía estamos en pandemia, pero queremos ser optimistas y entrar a una lógica de post-pandemia, como está entrando gran parte del mundo, con la idea de que con la vacunación puede haber el efecto rebaño y luego de eso podamos entrar a una, no a la misma normalidad que teníamos, sino una nueva normalidad. Eso también resitúa la situación de la cooperación internacional. Entonces, y ahí tiene un rol particular las ONGs, o sea, lo que es la ejecución y el financiamiento privado de cooperación. Entonces vamos a tratar de vincular ambos temas, lo que es la ayuda oficial al desarrollo con la llamada cooperación privada a través de la presentación que les hemos preparado, que tiene además la gran novedad que incluye datos de lo que ha significado la ayuda que el Perú ha recibido por efectos de la pandemia, ¿vale? Es decir, qué volumen de cooperación se recibió ya el año pasado, todavía se está consolidando la información del 21, la tendremos seguramente a fin de año y podremos hacer un comparativo. Hay una tendencia de mejorar el volumen de cooperación que ha llegado al Perú en esta circunstancia post-pandemia. Entonces, los 350 millones de dólares anuales que Perú recibía por cooperación se han incrementado por lo menos en 100 o 120 millones de dólares más. Y eso resulta un aliciente y también una oportunidad para las ONGs porque puedan acceder a nuevos fondos frescos de cooperación. Bien, bueno, Martín ya me ha presentado, yo no voy a insistir en eso, y vamos entrando al tema. Un primer aspecto que queremos compartir con ustedes es primero definir de qué estamos hablando cuando hablamos de cooperación internacional, ¿no? Porque la categoría es un poco amplia. Entonces es mejor precisar los términos. Entonces, en primer lugar, la cooperación internacional tiene, como ven en la lámina que estamos compartiendo, varias dimensiones. Una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión comercial. La cooperación internacional, en el mayoría de los casos, está vinculado al desarrollo. También hay cooperación internacional científica, también hay cooperación internacional para defensa y hay la llamada cooperación humanitaria. Y pueden haber otros rubros, o sea, la cooperación internacional se va ampliando, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que está pasando ahora se clasifica como cooperación humanitaria, pero también podría abrirse todo un capítulo de cooperación en salud y para enfrentar pandemias, ¿no? Podría aperturarse un nuevo espacio. Pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en explicar lo que es la cooperación para el desarrollo. ¿Qué es lo que nos interesa? Y es lo que entiendo les interesa a la mayoría de ustedes porque vienen de ONGs, según me ha explicado SEPCAM. La mayoría de ustedes representan o pertenecen o aspiran a tener una ONG, un ENIEX o una EPREDA, que en la jerga de APSI la podemos luego explicar. Dentro de lo que es la cooperación para el desarrollo hay, atendiendo a la fuente, a la forma de origen de financiamiento, dos formas Mágica, abre la mágica. de Hay mágica para administrar. comer, Chelita. Sí, por favor, les agradecería que cierren sus micrófonos. Gracias. Entonces decía que hay dos dentro de la cooperación para el desarrollo, dos grandes bloques, si se quiere. La llamada cooperación financiera reembolsable, que en el caso peruano la administra el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí lo pongo yo, Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, que no es otra cosa que el endeudamiento público. Algunos de ustedes me dirán, y me anticipo a la ronda de preguntas, ¿por qué el endeudamiento público puede ser cooperación? Es cooperación porque el endeudamiento público del que estamos hablando es endeudamiento público de origen multilateral con créditos blancos. Entonces, la tasa de interés no es una tasa comercial, ¿no es cierto?, habitual de un banco privado que tiene fines de lucro, sino de un organismo internacional que quiere apostar al desarrollo de un país X. Sea el Fondo Monetario, sea el Banco Mundial, sea la CAF, etcétera, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que dan dinero en préstamo, tenemos que devolver, pero con tasas preferenciales. Casi siempre un 50 o un 40% de las tasas comerciales.
Y por tanto, se considera en este primer cajón cooperación financiera reembolsable, y la administra, en el caso peruano, administrativamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Y generalmente, yo diría casi un 98%, va direccionado a el gobierno nacional, a veces los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Luego tienen ustedes todo el otro paquete, que es la llamada cooperación internacional no reembolsable, o sea, la donación, el obsequio, el regalo, ¿no es cierto? Lo que viene como aporte. Quizás no usar la categoría regalo, digamos, la donación solidaria de generalmente un país desarrollado o un organismo multilateral con países en desarrollo. También hay el mismo mecanismo para la cooperación privada, ¿cierto? Una fundación, una ONG extranjera, cooperando generalmente con su contraparte ONG nacional. También existe la cooperación técnica propiamente dicha, que es la que se refiere básicamente a asistencias técnicas en profesionales, técnicos y equipos. Y por supuesto está también la cooperación sur-sur o cooperación triangular. Históricamente la cooperación ha tenido que ver básicamente con una transferencia de fondos, recursos, equipos, profesionales o voluntarios, ¿no es cierto?, vinculados a países llamados del norte, cooperando con países del sur. Si ustedes trazan una línea imaginaria a nivel de la línea ecuatorial, ustedes van a tener el norte, en el caso de América del Sur, perdón, de América, digamos, más allá de México para arriba, son países desarrollados, los llamamos países del norte. En América, Estados Unidos y Canadá. Cruzando el Atlántico, Europa, parte del Asia, generalmente son los países del norte, los desarrollados, que han colaborado con los países del sur. Entonces, América Latina, Centroamérica, Sudamérica, el África, el sudeste asiático han sido países más bien en vías de desarrollo que han recibido el aporte de la cooperación norte-sur. Eso es lo histórico, ¿cierto? Si ustedes hacen un poco de historia de la cooperación internacional, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, o la ayuda que recibió el Japón para reconstruirse después de la guerra, o la ayuda que a su vez Japón, ya reconstruido en los años 60-70, le dio a Corea para iniciar su desarrollo, es parte de lo que se conoce como cooperación histórica, que originalmente venía del norte al norte. Luego, los países después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 60 y 70, dicen, bueno, vamos a cooperar con los países del sur. Y entonces se inicia todo un proceso de cooperación norte-sur. Sin embargo, los países en desarrollo también hacen su propia reflexión y dicen, oiga, y nosotros podemos cooperar entre nosotros. Ustedes me dirán, pero, oiga, pero no tienen dinero para dar ayuda financiera. Efectivamente, pero pueden tener técnicos, pueden tener proyectos, pueden tener profesionales, pueden tener becas, pueden tener pasantías, ofertar, ¿sí? Hay algún expertise muy bueno en determinado país. El Perú, por ejemplo, es de hace varios años ya cooperante técnico. ¿Qué coopera? Técnicos de SUNAT, técnicos del programa Mi Vivienda, técnicos de aduanas, viajan a Centroamérica, o del Instituto de Investigación Agraria, del Instituto de Investigación del Mar del Perú, el IMARPE, etcétera, viajan a Centroamérica para adiestrar a los técnicos de esos países a solicitud de esos gobiernos. Y eso se conoce como cooperación sur-sur, o sea, cooperación entre países en desarrollo. Entonces, como verán, el universo de la cooperación es bastante amplio, ¿no? Sin embargo, no es insondable y por tanto vamos a tratar de sumergirnos en eso durante el curso taller que en los próximos días vamos a tener. Y naturalmente, ahora podemos darles algunos elementos básicos para aproximarse al tema. ¿Existe legislación que norma la cooperación? Sí. Hay una definición que está, la Ley de Cooperación Técnica Internacional vigente, es el decreto ley 719, que fue este paquete de normas que le autorizaron dar al gobierno del ingeniero Fujimori antes del 5 de abril del 92,
el artículo 2 de la Ley 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, es bien ilustrativo y es la ley vigente. Dice que la cooperación técnica internacional es el medio por el cual el Perú recibe, transfiere y o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. También a eso se complementa que el Perú puede dar cooperación en algunos otros rubros, básicamente en recursos humanos, en servicios o en tecnologías. Muy bien. La cooperación en todos estos años ha tenido también sus etapas históricas, ha ido evolucionando, ¿cierto? Yo diría que hasta los años 90, el norte de la cooperación estuvo presidido por este enfoque, el llamado enfoque de la eficacia de la ayuda. O sea, lo que interesaba era ver qué volúmenes de recursos se transferían. Yo me acuerdo mucho hace algunos años todavía, los que tan canas como yo recordarán que había un famoso paquete alimentario, el PL 180, me parece que era, del USAID, que no era otra cosa que cooperación alimentaria, vale decir, los países de América Latina recibíamos sacos de harina de trigo, recibíamos sacos de arroz, sacos de maíz, legumbres. Era parte de la ayuda alimentaria que los países del norte daban a los países en vías de desarrollo. Lo que interesaba entonces eran los volúmenes de los recursos. Hace varios años que esto ha sido superado. Después vamos a ver algunas contingencias. El Perú, por ejemplo, ya es considerado un país de renta media y por tanto, obviamente ya no recibe ayuda alimentaria. Recibe fondos y proyectos para lo que se llaman proyectos de segundo piso, segundo nivel, ¿cierto? Emprendimientos, capitalización, tecnología, formación de profesionales, etcétera. Ya no tanto ayuda alimentaria, ni tampoco infraestructura para, ayuda para construcción de infraestructura básica, ¿no? Entonces, quizás infraestructura especializada. Sí. Y entonces el giro fue y ha sido la llamada eficacia del desarrollo. Entonces ya hace varios años interesan más los resultados, ¿cierto? Y naturalmente esta flechita acá no está en vano, porque entonces la cooperación le va a interesar más, y eso ustedes que son ONGs lo conocen mejor que yo, le va a interesar más medir los resultados de la intervención del proyecto. Interesa que el proyecto logre determinado nivel de resultados, que esos puedan ser medidos, ¿no es cierto?, a través de indicadores, que sean verificados a través de medios de verificación y que superen los llamados supuestos que viabilizan la actividad, el resultado, el propósito o el objetivo que estamos buscando. Y entonces de lo que estamos hablando es de que la ayuda que viene en proyectos financiados por la cooperación tienen que tener resultados. Porque el desarrollo se entiende como un cambio de una situación no feliz a una situación feliz, vale decir, de una situación con determinadas carencias a una situación con menores carencias, con carencias mitigadas o sin carencias. Pero de eso vamos a hablar en extenso a lo largo de esta sesión y en el curso, por supuesto. La cooperación debe ser entendida siempre como un mecanismo complementario a los esfuerzos estatales, dirigido a mejorar la calidad de vida de la población. ¿En qué rubros fundamentalmente? Aumento de capacidades humanas, intercambio de conocimientos, acceso equitativo a oportunidades de desarrollo. Esto se inscribe en un discurso que se ha enseñoreado en la cooperación en estos últimos años y que tiene que ver con la filosofía de Amartya Sen del desarrollo humano. Algunos de ustedes conocen seguramente el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Bueno, se nutre de esta filosofía, de este pensamiento según el cual no interesa tanto que los países acumulen bienes y servicios, sino que fundamentalmente el desarrollo está vinculado a la transformación de las personas. El incremento de sus capacidades humanas,
el intercambio de conocimientos, el acceso a oportunidades de desarrollo de manera equitativa. El Perú hace varios años ya es considerado, decía hace un rato, país de renta media alta, y eso implica que la cooperación disminuyó. Ahora vamos a ver que, dada la pandemia, ha vuelto a tener una cifra alta de cooperación el Perú, parecido a la que tenía hace unos 15 años. Y esto nos obliga, obviamente, a no solamente ser país receptor, sino también ofertante de cooperación técnica. No solamente desde el punto de vista público, ¿eh? También el sector privado o los gobiernos locales o la población organizada pueden participar de ese esfuerzo. Entonces, no solamente un esfuerzo estatal. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿quiénes integran la cooperación internacional en el Perú según la norma vigente? Ahí hemos construido un cuadro que nos parece bien ilustrativo. Nosotros básicamente nos vamos a mover en lo que significa, en lo que está en el rubro administrado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Existe un sistema nacional descentralizado de cooperación que lo integra los ministerios. Cada ministerio tiene una oficina de cooperación, ¿cierto? Ustedes lo saben bien. Los que son de ONGs por rubros conocen que tienen que validar cuando se inscriben en APSI, validar su proyecto, resumen de proyecto, su iniciativa de proyecto ante la opinión favorable del ministerio. Los organismos constitucionalmente autónomos, el Congreso, el Poder Judicial, el Legislativo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también obviamente las CENIEC, las ONGs y las llamadas GREDAS. Todas ellas son parte del llamado Sistema Nacional de Cooperación Internacional descentralizado. Todavía no se ha logrado descentralizar totalmente, pues es una aspiración, la descentralización es una aspiración nacional, ¿cierto? Bueno, también están obviamente las fuentes cooperantes, de las cuales vamos a hablar en extenso en el curso, tanto las de ayuda oficial, las multilaterales como las bilaterales, como las fuentes financieras privadas. El sector privado también, la organización social, sociedad civil y la empresa, y el mundo académico de las universidades. Existe un amplio marco legal. Yo les voy a reseñar las principales normas. La ley básica es la Ley de Cooperación Técnica Internacional, el Decreto Legislativo 719 y su reglamento. La Ley del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación, la 28875. Para los que son más acuciosos, también la Agencia Peruana de Cooperación tiene dos grandes normas. La Ley de Fundación, la 27692, que la crea en el año 2002, ¿cierto? APSI ya va a cumplir 20 años de creación. Y la ley 28925, que es la que modifica la estructura de APSI y le da potestades fiscalizadoras, ya tenía potestades sancionadoras a la fiscalización de la cooperación privada. El APSI se rige por documentos. La cooperación es una política pública, eso es importante reseñarlo. Es parte de la política exterior del Estado peruano. La APSI pertenece al sector de Relaciones Exteriores, o sea, depende de la Cancillería, ¿sí? Es organismo técnico de la Cancillería de la República. Y también, obviamente, tiene y promueve una política nacional de cooperación y un plan anual de cooperación internacional. La política nacional de cooperación, me imagino que estará en revisión en estos meses. Es un nuevo gobierno, es un nuevo enfoque. Y el plan anual también, ¿no es cierto? La política da el gran marco, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los grandes objetivos estratégicos? Los vamos a ver un poco en detalle en unos minutos. Y naturalmente hay un plan anual de cooperación que aterriza ya los territorios y las temáticas específicas donde la cooperación debe entrar. La APSI también promueve un foro de cooperantes, reunión donde se acuerda con los cooperantes hacia dónde van los fondos, un comité de coordinación multisectorial con estos sectores, un comité consultivo y tiene grupos temáticos sectoriales, porque los cooperantes se han organizado en función de grandes temas. Entonces, los cooperantes que trabajan en el tema agua están organizados en el grupo temático sectorial de agua, existe el grupo temático sectorial ambiental, etc.
¿Cómo la APSI construye su información? Eso es bien interesante y es importante que ustedes lo conozcan. Y seguramente en el curso vamos a tener oportunidad de dar algún nivel de detalle al respecto. Primero, ustedes tienen, y lo saben, la obligación de dar una declaración anual. Después de que ustedes ejecutaron fondos de cooperación, por ejemplo, en el año 2021, el próximo verano, en el año 2022, entre los meses de enero y de marzo, ustedes tendrán que presentar una declaración anual de qué fondos ejecutaron, cuánto ejecutaron, en qué, quién les dio los fondos, en qué los ejecutaron, en qué proyectos, cuáles fueron los resultados de lo mismo. Si hay algún cambio en su consejo directivo, etc. Paralelamente, APSI le pide información a las fuentes cooperantes a través de la MIPS, Matriz Integral de Proyectos. Y naturalmente hay un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos que complementa la tarea. Ahí tienen ustedes el degradé de los grandes documentos de política. Lo pasaré un poco rápido. En el curso los explicaremos con más detalle. La política vigente, ¿no es cierto? El Decreto Supremo 050 del 2012, que probablemente sea revisada. El Plan Anual de Cooperación, ahí hemos puesto el de 2013, pero naturalmente cada año se va renovando. Y debajo hay un programa nacional de cooperación. La política, los grandes objetivos, el plan, los territorios donde, los temas y los territorios donde la cooperación se aterriza, y el programa son ya propiamente los proyectos de cooperación que son aprobados. ¿Cuáles son los grandes temas? Esto es bien interesante que lo tomen en consideración. ¿Cuáles son los grandes temas en los que la cooperación está, la política nacional de cooperación está diciendo hacia acá deben estar orientados los proyectos? Esto es interesante tanto para la fuente cooperante como para las ONGs, ¿cierto? Porque las fuentes cooperantes tienen que alinearse con estos temas. APSI negocia con la gran ayuda oficial al desarrollo, digamos, con Alemania, con España, con Estados Unidos, con el Japón, y le dice, señores, el Perú le interesa tener como cooperación en los siguientes temas. Y entonces ahí aparecen los grandes temas. Les menciono, creo que vale la pena reseñar rápidamente cuáles son estos grandes temas. Hay 4 grandes áreas. El área 1, inclusión social y acceso a servicios básicos, eso es tradicional, cooperación hacia países en desarrollo. Segunda área, el Estado y gobernabilidad, temas de Estado y gobernabilidad, este ha aparecido con más nitidez en este último decenio. Tercero, economía competitiva, empleo y desarrollo regional. Esta área aparece con más fuerza a partir de que Perú es considerado país de renta media, y renta media alta además. Porque entonces, claro, ya no interesa tanto la inclusión social, acceso a servicios básicos, sino interesará más economía competitiva, empleo y desarrollo regional. No digo que lo primero desaparezca, pero hay una transición. Y bueno, el área cuarta, no por última, la menos importante, al contrario, recursos naturales y medio ambiente. De hecho, ¿no es cierto?, hay toda una corriente de la OCDE. Has perdido 15 minutos. Por favor, si apagamos sus micrófonos, le voy a agradecer. Gracias. Recursos naturales y medio ambiente, que es el gran tema, ¿no es cierto?, que está de moda. Y decir de moda no es decir algo frívolo, ¿no es cierto? No me estoy refiriendo a la farándula, me estoy refiriendo a que es la tendencia, ¿no es cierto?, de las fuentes cooperantes a ayudar en temas de ambiente y de mitigación del cambio climático. ¿Qué incluyen qué cosas se incluye? Vale la redundancia: inclusión social, acceso a servicios básicos, derechos humanos, diversidad cultural, acceso a justicia eficiente, empoderamiento de mujer y atención a grupos vulnerables. El tema de, ya no solo de equidad de género, sino de igualdad de género, aparece como muy fuerte, ¿no es cierto? Es uno de los grandes temas a los cuales la cooperación se va orientando en estos años. Acceso equitativo a educación integral y de calidad. Miren, después de la pandemia esto va a tener muchísima fuerza en estos meses que vienen. Acceso a servicios integrales de salud y nutrición con calidad, ni que se diga, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cifras de lo que ha significado la ayuda que Perú ha recibido, alrededor de 100 a 120 millones de dólares durante el 2020, solamente para mitigar pandemia.
Sexto, acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía rural y telecomunicaciones. Entonces, este primer paquete es clásico, ¿no es cierto? Ya la cooperación no está poniendo tanto énfasis en infraestructura básica, ¿eh? Difícilmente le va a dar dinero para construir una posta o una pequeña escuela. Muy difícil. Sí le va a dar ayuda para que usted capacite a la comunidad para construir su escuela o para construir la posta, ¿no? O le va a dar los equipos para implementar la posta o para implementar el aula escolar, ¿no? O le implementará el servicio de agua y saneamiento, o la red de telecomunicaciones, o la energía limpia, eólica o solar, para instalar energía en estos respectivos posta médica o aula educativa. Entonces, por ahí va la cosa. Después veremos algunos matices. Estado y gobernabilidad, todo este paquete tiene que ver básicamente con el sector público, descentralización, modernización de la administración pública. Quizás hay algunos representantes de municipios, me dijeron que sí iban a participar en el curso, nos interesaría mucho, pueden acceder a este tipo de fondos. Participación equitativa y eficiente de ciudadanos, seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres también, ¿no es cierto? Seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres son dos temas muy caros al Perú. Uno de los grandes problemas del Perú son ambos. Los indicadores de victimización y de percepción de inseguridad ciudadana son altísimos, y la situación de riesgo de desastres que hay en lugar con tendencia sísmica como el Perú es evidentemente importante. Tercer paquete, economía competitiva, empleo y desarrollo regional. Quizás este es uno de los temas que más interesa ahora a la cooperación internacional, bilateral o multilateral. O sea, ¿cómo ayudo a un país que ya es considerado país de renta media? Simplemente tengo que orientar mis recursos hacia determinados temas que corresponden a un país de renta media. Entonces, estructura productiva y turística, diversificada, competitiva y sostenible, o sea, emprendimientos. Oferta exportable y acceso a nuevos mercados, emprendimientos. Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento. Y complementariamente gestión de la migración laboral, actividades económicas diversificadas, ventajas comparativas y competitivas en espacios geográficos regionales, emprendimientos regionales. Pymes, pequeña y mediana empresa, banca de segundo piso, cajas rurales, son temas que interesan muchísimo a la cooperación en este tema. Emprendimientos, rurales y urbanos. Y finalmente, los temas de medio ambiente y recursos naturales. Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, manejo integrado de cuencas hidrográficas, calidad ambiental y adaptación al cambio climático con perspectiva de gobernanza climática. Son los grandes temas. Y los principios de la cooperación: liderazgo, complementariedad, transparencia, sostenibilidad, resultados eficaces, focalización y solidaridad. Ocurre que la cooperación ha pasado etapas. Los grandes hitos, ¿no es cierto? La Declaración de París del año 2006, complementadas con la reunión de Accra el 2008, perdón, sí, 2008, y la reunión del 2011 de Busan, le han dado a la cooperación especificidad y han buscado que lleguen hacia niveles de alto liderazgo, complementariedad, transparencia y rendición de cuentas. Son los grandes principios que la cooperación tiene entre manos actualmente. ¿Cómo se hace el seguimiento de la cooperación internacional? Bueno, hay algunos documentos claves que naturalmente en el taller explayaremos y veremos con mayor profundidad. Pero les quiero dar algunas pinceladas para que ustedes tengan algunos elementos. ¿Cuál es el principal instrumento que orienta la cooperación? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los que son más acuciosos recordarán que había hasta el 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Naciones Unidas, que como ustedes saben bien, es el gran conglomerado de todos los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se crea Naciones Unidas con la esperanza de mantener la paz en el mundo. No se logró, y lograr que
los países del mundo armónicamente transiten hacia el desarrollo. Bueno, hacia el 2015 se trazaron algunas metas, esto no funcionó, y ahora se trazaron nuevas metas del 2015 para acá hasta el 2030. Yo creo que no se vislumbró la pandemia, y por tanto no podríamos decir que estas metas se van a cumplir plenamente. La pandemia ha sido un momento de crisis para el desarrollo en el mundo, ¿no es cierto? Podríamos conversar de eso en extenso, en el curso les voy a dar algunas pinceladas al respecto del crecimiento del desempleo, por ejemplo, en Lima, en toda la costa sur y costa norte, lo que ha significado la deserción escolar. Ya no deberíamos llamarla deserción, sino la exclusión escolar por las tecnologías. El hecho de que los niños y adolescentes no vayan a la escuela ha significado que un porcentaje alto de ellos, sobre todo en áreas rurales o en zonas de extrema pobreza, en las grandes ciudades, no accedan a la tecnología y los programas virtuales no han sido suficientes, ¿no? Han sido necesarios, pero no han sido suficientes. Aquí apuntan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, ojo, ya no equidad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianza para lograr estos objetivos. Son 17 objetivos y cada uno de ellos tiene indicadores, tiene metas y tiene fuentes de verificación para medir que esto se va cumpliendo. Que el mundo logre la meta, yo tengo mis dudas, pero algo se avanzará o se ha logrado avanzar, ¿no es cierto? Particularmente en Perú resulta interesante el avance que hemos obtenido en materia de baja de pobreza, ¿no? Ahora ha habido un retroceso del 20 al 30, pero yo creo que puede ser recuperable. También en el caso peruano, reducción de desigualdades todavía se mantiene, ha habido un ligero incremento, quizás en agua limpia y saneamiento hemos tenido algunos avances también, lo mismo que en servicios de electricidad y telecomunicaciones. Todavía estamos retrasados en igualdad de género, en trabajo decente y en temas ambientales. Pero, en todo caso, podremos ir viendo cómo se ha ido avanzando en cada uno de estos rubros desde la cooperación. Bueno, algo de esto les hablé hace un ratito, cuáles son los grandes principios de la cooperación, desde la Declaración de París, pasando por Accra y llegando a Busan, que son los grandes hitos o momentos de debate de la cooperación internacional. Ahí está resaltado en colores los grandes principios. La cooperación debe ser entendida como una apropiación nacional basada en resultados. De ninguna manera deben ser los proyectos impuestos por las fuentes cooperantes. Y tampoco ustedes deben alinearse con lo que las fuentes cooperantes plantean, necesariamente. Debe haber una sana negociación. La fuente cooperante tiene naturalmente sus temas de interés, sea estos públicos o privados, esto es indistinto. Lo que interesa es que el país propone sus propios temas y le señala a la cooperación: yo quiero cooperación para estos temas y en estos territorios. Ese es el arte. Quizás esa es la gran misión de APSI. APSI tiene, en representación del Estado peruano en materia de cooperación internacional, tiene la obligación de, ¿no es cierto?, alinear la cooperación a los objetivos de desarrollo nacional. Alianzas incluyentes para el desarrollo y, sobre todo esto último, mutua transparencia y rendición de cuentas. Por eso es importante entender que el Estado peruano hace varios años ya, desde el año 2006 más o menos para acá, al 2019 son 13 años, se van por los 15, de fiscalización y eventual sanción a la cooperación privada que no cumple con los objetivos y acuerdos que tuvo con sus cooperantes. En ese marco se desenvuelve la cooperación. Bueno, ya les hablé de la política, del plan, el programa de cooperación. Ahí les pongo algunos antiguos documentos, vendrán unos más actualizados. El vigente es la Política Nacional de Cooperación Técnica del 2012,
que seguramente también tendrá que ser revisada porque ya está pronto a cumplir 20 años. ¿Qué ha significado para la cooperación internacional esta condición de país de renta media alta? ¿No es cierto? ¿Ha significado que la cooperación se vaya del país? En algunos casos, lamentablemente, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes consideran un país de renta media alta y recibe fondos de cooperación para el desarrollo, ¿no es cierto? Lo que se pueden preguntar los fuentes cooperantes es ¿por qué recibe usted si usted ya es un país de renta media alta? En otras palabras, es un país de clase media en el mundo, ya no es de los países más pobres. La cooperación debe ir a los países del África, o los países del sudeste asiático, en América Latina, Haití, un poco a Bolivia y Nicaragua. Pero Perú, que ya tiene, o ha tenido durante muchos años, bonanza fiscal, y que sea el lujo de que los gobiernos regionales devuelven presupuestos, ¿por qué tendría que recibir cooperación? Entonces nosotros hemos dicho, y lo ratifico acá, que sí debe seguir recibiendo cooperación, pero reorientada, refocalizada, temática y territorial. Un ejemplo bueno de eso fue la decisión de la cooperación suiza. El año 2009 al 2011 existía la cooperación suiza al desarrollo, el COSUDE, que algunos de ustedes conocerán. Entonces la cooperación suiza decidió en su plan cambiar a partir del año 2012, y es lo que está vigente, aperturar, sin cerrar COSUDE, continúa sus tareas de ayuda al desarrollo humano, abrir la Secretaría Económica y Comercial, SECO, ayuda al desarrollo económico y productivo. Y mantuvo el mismo volumen de cooperación, que no es demasiado alto, tampoco es muy poco, parece que son entre 30 y 40 millones de dólares anuales de Suiza hacia el Perú. Suiza, pequeño país de Europa, que no está alineado en la Unión Europea, es un país bien interesante, no alineado en la Unión Europea, pero muy europeo, y que decide, vamos a seguir cooperando con el Perú, no me retiro, como los países nórdicos o Inglaterra, sino mantengo la cooperación hacia el Perú, pero cierro mi oficina de COSUDE, que es Desarrollo Humano, y aperturo ayuda al desarrollo económico y productivo. ¿Por qué? Porque siendo país de renta media alta, lo que necesitan los peruanos es apoyo en el emprendimiento, apoyo de emprendimiento rural y emprendimiento urbano, en ambos, en banca de segundo piso, en tecnologías, en capacitación para el desarrollo. Entonces ahí hay un quiebre interesante que a nosotros nos parece y reconocemos como un quiebre muy saludable. O sea, debe seguir recibiendo cooperación un país de renta media como el Perú, por supuesto. Todavía el Perú tiene brechas, además, ¿no es cierto? Y con la pandemia estas se han desnudado. Por lo tanto, hay que continuar reclamando cooperación hacia el Perú. Pero esta debe ser refocalizada temática y territorial. Entrando un poco al detalle, ¿cómo ha ido viniendo la cooperación hasta antes de la pandemia? En 2017 tenemos inclusión social y acceso a servicios básicos, 36% de la cooperación ha venido a ese primer rubro. Recuerdan ustedes que les presenté los grandes ejes de la política: inclusión social, 1, Estado y gobernabilidad, 2, economía competitiva, 3, y recursos naturales y medio ambiente. Muy bien. Ahora vamos a ver en cifras esos grandes objetivos, cómo es que han llegado hacia Perú. Inclusión social y acceso a servicios básicos sigue siendo en tendencia el más importante, 36%. Estado y gobernabilidad, esto que viene a procesos de descentralización, fortalecimiento del Estado, 22%. Se llevan casi un 60% de la torta, 40% de la ayuda llega a estos temas, una clásica línea de inclusión social y acceso a servicios básicos y Estado, pero aparecen ya en un 40% una fuerte tendencia a economía competitiva, empleo y desarrollo, 15%. Yo sospecho que ahora puede subir más. Y recursos naturales y medio ambiente, 22%. Ya aparece con nitidez el eje verde, no en vano está pintado de verde acá. ¿Y qué significa la posibilidad de que se acceda a recursos naturales y medio ambiente? Un 5% no definido, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un poco menos, 35, 37% de la torta por acá. Y esa es la distribución.
y cómo esta cooperación ha venido y de quiénes viene, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los principales cooperantes hacia el Perú? ¿Qué países son los que más aportan? Hace unos años, cuando yo ejercía la dirección de APSI, España era el principal cooperante. Luego de la crisis de fines del 2009, 2010, 2011, España dejó de ser el principal cooperante, se ha retrasado un poco, y ahora es liderado por Alemania, 36 millones de dólares anuales, Canadá, 31, España, 30, Estados Unidos, que debería ser uno de los grandes cooperantes, dado que sus programas de combate a droga han bajado ostensiblemente en América Latina, excepto en Colombia, 28 millones, y Suiza, el que hablamos hace un rato, acá tenía 23 millones, 23 a 30 millones más o menos en promedio. Interesante, aparece China. Hace unos 10 años la China no aparecía como gran cooperante hacia países de América Latina. De hecho, la China, ya potencia mundial, también, cuando un país ostenta el grado de gran potencia mundial, normalmente desarrolla lo que se llama sus poder blando. A propósito, acabo de enterarme y felicito al colega Tucci que ha presentado su tesis de maestría sobre el poder blando, la cooperación, los otros mecanismos de China hacia el Perú. Y la Unión Europea, que si bien es cierto no es un país, a veces se toma como país, en realidad es un conjunto de países, acá tiene 11 millones. Corea del Sur, que supera al Japón. Es irónico, Japón hace unos años fue el país que ayudó con cooperación hacia Corea, ¿no? Cuando Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, con la presencia americana en el Japón, y lo que significó la reconstrucción del Japón, la reforma agraria, el cambio de la sociedad feudal a una sociedad industrializada y moderna, hacia los años 60 o 70 decidió el Japón ya consolidado ayudar al desarrollo industrial de Corea del Sur. De manera que Corea del Sur ahora resulta con un mayor nivel de cooperación. Bélgica, Noruega, y bueno, ahí vienen los diferentes países. ¿Dónde llega la cooperación? ¿A qué zonas llega la cooperación? Bueno, Lima sigue siendo el principal. Algunos de ustedes me podrán decir, oiga, profesor, pero Lima, como es una consolidar el centralismo. Sí, no. Lima concentra cerca de 10 millones de peruanos, ¿no es cierto? Vivimos en Lima, ¿no es cierto? Yo soy provinciano, de origen provinciano, pero vivo en Lima y creo que muchos de ustedes también. Entonces, Lima sigue siendo importante y representa el 33%, un tercio. Un tercio de la población, un tercio de la cooperación. Y de ahí aparecen regiones que sí, evidentemente, tienen brechas que cubrir. Puno, 5%, Piura, por su volumen, 4.96%, San Martín, 4.33%, Apurímac, mire el trapecio andino, ¿no? Zonas más deprimidas, Apurímac, Huancavelica, Cajamarca, zonas que tienen índice de pobrezas, ya no diremos mayoritarios, pero sí índice de pobrezas importantes. Según los datos del INEI que revisé antes de esta conferencia, está casi confirmado que Perú, de haber tenido antes de la pandemia 20% de pobreza, estamos subiendo al 30% de promedio de pobreza. Entonces, ahí hay un tema que hay que remirar, ¿no? Y seguramente la cooperación estará atenta a eso. Y por eso nos están dando dinero para rubros. Bueno, al que quiere, yo les dejo, le comparto esto a CEPCAM, estas láminas, para que las circule entre los participantes de la sesión. Pero por cuestiones de tiempo, y en el curso los vamos a explicar más, ahí está la evolución, ¿no es cierto?, de los tiempos y de los volúmenes de cooperación por años, ¿no? Yo quería mostrarles en esta sesión, para cerrar esta parte y ya entrar al tema de ONGs, porque la clase se llama ONGs y cooperación. Yo quería mostrarles estas cifras que son bien emblemáticas. Estas son las cifras de la cooperación, un gráfico que muestra cómo ha sido la cooperación hacia el Perú por efectos de la pandemia. O sea, cuánto dinero, estas son cifras en dólares americanos, ha recibido el Perú en materia de cooperación internacional para aliviar pandemia y de quiénes. La Unión Europea ha sido el principal colaborador, 26 millones de dólares.
Estados Unidos 17 millones, el Japón 9 millones y medio, Alemania 5 millones 809 mil, la China 5 millones 365 mil, Corea 2 millones 161 mil, Suiza, Chile, cooperación sur-sur, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿y en qué ha cooperado, profesor? Bueno, en todo lo que se puedan imaginar. Desde equipos tecnológicos, pasando por logística, mascarillas, equipos de protección personal, respiradores, material para las camas UCI, etcétera, etcétera, hasta voluntarios, pasantes, médicos voluntarios, enfermeras. Entonces, todo eso ha recibido el Perú en un volumen de aproximadamente, se calcula entre 100 y 120 millones de dólares, según cifras oficiales de la Cancillería peruana. También los organismos multilaterales, lo que vimos hace un ratito son los países, ¿cierto? Ahora miremos los organismos multilaterales que han colaborado con Perú, ¿cierto? Bueno, varios, 5.557.000, pero luego el Banco Mundial, ¿no es cierto? Son organismos multilaterales, tributario de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, también de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la OPS, cerca de 1 millón, el BID, este Banco Interamericano de Desarrollo dependiente de la OEA, ¿no es cierto?, que entra con 650.000, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que era, originalmente la CAF era el Banco de Fomento de nuestra Comunidad Andina de Naciones. Todavía lo es, pero, digamos, se ha ampliado su directorio, los capitales, y ahora es, en realidad, Banco de Desarrollo de América Latina, porque tienen varios integrantes. La ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, la OIEA, Iberoamericana, con 72.000, y otros mecanismos bilaterales. Entonces, todo esto suma, ¿no es cierto?, el volumen, les decía, de 120 millones de dólares anuales para el año 2020. El 2021 no tenemos la cifra todavía no termina el 2021, estamos en octubre, seguramente hacia noviembre y diciembre podemos tener un consolidado y seguramente se las podremos alcanzar para los que tienen interés en el seguimiento de las. Muy bien, no sé, Martín, si hasta ahí hay alguna pregunta en el chat. Quizás vamos a intentar responder lo que puedo leer en el chat. ¿Cómo se hace para acceder al curso? ¿Hay alguna inscripción que hacer? Ahí se lo dejamos eso a Martín Casavil, que acepta. Podría enviar la información al correo. Estamos interesados en acceder al curso. También a Martín. Saludos a CEPCAM por el curso, certificación. Bueno, la mayoría son temas administrativos. Quizás al final se animen a hacer alguna pregunta de orden más temática. Si no es así, voy a continuar entrando al tema de ONGs, que entiendo también les interesa, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién norma el tema de las ONGs? La APSI, ¿no es cierto? Al ser el ente rector de la Cooperación Técnica Internacional, de acuerdo a Ley de Creación 27692, la APSI representa al Estado en las negociaciones. Estos volúmenes de cooperación no surgen del aire, no es que las agencias multilaterales o bilaterales deciden ayudar al Perú en esos volúmenes, son fruto de una negociación. El Estado peruano soberanamente conversa con ella, se pone de acuerdo y firma un acuerdo, un convenio en una comisión mixta de negociación. Y ahí le dice, hay una política de cooperación, usted qué oferta, y yo quiero recibir tal cosa. Nos ponemos de acuerdo en los temas y los grandes rubros sobre los cuales habrá que luego formular proyectos para ejecutar. Pero segundo, la APSI fiscaliza el uso de los recursos. El uso adecuado de los recursos, según ley 28925, debe ser potestad de APSI. El Estado peruano reconoce el derecho de los actores privados de recibir fondos de cooperación y ejecutar tareas del desarrollo, pero el Estado peruano tiene derecho a conocer y eventualmente a fiscalizar cuando son recursos provenientes de ayuda oficial o que la ONG está inscrita en APSI y es pasible de fiscalización porque ha recibido fondos o se ha acogido a un beneficio tributario o algún experto voluntario privilegio diplomático. También articula la cooperación y analiza las tendencias.
Muy bien. Una foto antigua. El APSI se organiza en 4 direcciones. La Dirección de Operaciones y Capacitación, lo pasaré por tiempo más rápido. Es la que registra a las ONGs y es la que canaliza la devolución de impuestos y las donaciones, para decirlo rápidamente. La Dirección de Fiscalización y Supervisión es la que, por su nombre lo indica, supervisa y fiscaliza la buena marcha de los recursos de cooperación. Y a través de una auditoría que garantiza el debido proceso, porque luego hay si les identifican alguna falta. Dicho sea de paso, sería una falta administrativa que puede ser sancionada con una multa o una llamada de atención. No va más allá de eso, no estamos hablando de una función penal, ¿no es cierto? Estamos hablando de un organismo administrativo. De todas maneras, se respeta la doble instancia que garantiza, ¿no es cierto?, el debido proceso. Y entonces ustedes van frente a APSI a sustentar su defensa y hay un tribunal que se llama la Comisión de Infracción y Sanciones, que eventualmente lo sanciona y que luego propone al director si ustedes apelan, una sanción definitiva. La Dirección de Gestión y Negociación es justamente la que identifica y negocia con las fuentes cooperantes los recursos que llegan hacia el Perú, y también es la que propone hacia el exterior lo que el Perú inicia como cooperación. La Dirección de Políticas y Programas es la que organiza los proyectos de origen público y es la que sistematiza la información. Todos esos cuadros que hemos podido ver hace un rato los organiza la Dirección de Políticas y Programas. Hay una comisión de infracción y sanciones, ya lo expliqué, es la que se encarga de aplicar la sanción que a su vez la Dirección de Fiscalización ha propuesto como órgano instructor, y independientemente la Dirección Ejecutiva propone una sanción que puede ser apelada ante la Dirección Ejecutiva de la agencia. Hay algunos temas que vale la pena mencionar esta noche, como son los registros institucionales. Ustedes se pueden inscribir en APSI en 3 tipos de registros. Como ONG, que es una asociación civil sin fines de lucro. Para ustedes estar inscritos en APSI, primero deben ser asociación civil sin fines de lucro. Y hay un registro de ONG de Perú, organismos no gubernamentales de desarrollo. Pero también hay otro que es de IPREDAS, instituciones privadas receptoras de donaciones y para fines educativos y asistenciales. O pueden ser una ENEX, una entidad extranjera con domicilio en Perú que se inscribe en APSI, una ONG extranjera con domicilio en Perú. Registro de ONGs, ENIEX y IPREDAS, también hay un registro de expertos y voluntarios. Ustedes pueden recibir como ONG a expertos y voluntarios, y APSI lo reconoce así, y les da una serie de ventajas, sobre todo en materia de acreditación diplomática. Becas, sobre los rubros, ¿no es cierto?, que APSI administra, pero becas no en competencia con el Programa Nacional de Becas, ¿no es cierto?, con el PRONAVEC, no, sino becas que están inscritas en la cooperación, vale decir, en un programa, un proyecto de cooperación. De manera que esos son los grandes rubros de la agencia. Y los registros, ya les decía, el de ONGD, el de NIEX y el de IPREDA, y ustedes naturalmente pueden acceder a aquello, ¿no es cierto? Hay una serie de requisitos para acceder a eso, y eso es materia de ubicarlo, buscarlo, y bueno, en otro momento podríamos conversar de eso en más detalle. Bueno, las instituciones privadas de cooperación, ustedes pueden ser de 2 tipos, ¿no? Asociaciones civiles sin fines de lucro, ojo, para ser ONG, IPREDA o ENEX tienen que ser primero asociación civil sin fines de lucro, o pueden ser una fundación, organización no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes para carácter religioso, asistencial, cultural o otro interés social. ¿Cuántas ONGs existen en el Perú? Miren, ahí tenían antes de la pandemia, al 30 de noviembre del 20, tenían 1.489, digamos, 1.500 ONGs inscritas. En IEX, que son las ONGs extranjeras, 168, grosso modo 170, y PREDA cerca de 800, ¿no? 799. 2.451, 2.500. ¿Todas ellas reciben cooperación?
Me adelanto a la pregunta, ¿todas ellas están activas? No, ¿no es cierto? Yo diría que un 60% están activas y reciben fondos de cooperación anual, y las otras no. Y por tanto, están inactivas. En la legislación vigente de APSI, antes, esto se renovaba cada 2 años y podías perder la vigencia, ahora no. Y hay una vigencia indeterminada en el tiempo, porque puedes tener ustedes una ONG inactiva. Pero, ojo, recomiendo, por ahí me escucha alguien y lo voy a subrayar, eso no los exonera de presentar la declaración anual. Ustedes tienen la obligación anualmente de declarar. Si ustedes no recibieron ese año fondos de cooperación, lo declaran. Hay un rubro para decir no recibí fondos. Lo que no deben hacer es no declarar, porque pueden ser pasibles de una acción de control, una supervisión o una sanción, ¿no es cierto? Inclusive de una fiscalización. ¿Qué beneficio les da estar en APSIS GEOS? Las ONGs y ENES se encuentran facultadas para recibir apoyo de la cooperación oficial. Asesoramiento, capacitación, voluntarios, donaciones en dinero, mercancías, fondos contra valor. Es lo primero. El primer beneficio es acceder a la cooperación oficial. A la cooperación privada también, pero para eso no necesitan estar inscritos en APSIS. Ustedes pueden tocar la puerta de la cooperación privada sin estar inscritos en APSIS. Segundo, beneficios tributarios. De eso vamos a hablar en extenso. El curso es un poco para eso. La evolución de impuestos. El Estado peruano reconoce que por ser ustedes ONG y ENEX pueden, inscrito el proyecto de desarrollo, pueden recuperar el IGB, el IPM, previa gestión en APSI ante la SUNAT. No es poco, ¿no? 18, 19% según el año. Vale la pena. ¿Cuántos bienes y servicios ustedes compran, adquieren o utilizan, ¿no es cierto? Y que facturan y que luego se pierdan, ¿no? Eso lo pueden recuperar, siempre y cuando esté inscrito en APSI como ONG o ENEX, y además inscriban su proyecto y luego demuestren que han gastado en eso. Y ustedes, bien interesante, pueden nacionalizar mercancías donadas, ¿no es cierto? Inafectas de el IGB, el ISC y los derechos arancelarios, o sea, libres de impuestos. Ustedes les pueden donar sillas de ruedas, les pueden donar equipos audiovisuales, les pueden equipos de transporte, etcétera, siempre y cuando eso esté inscrito dentro de un proyecto de cooperación o esté inscrito dentro de un paquete de actividad de cooperación. Y eso es bien importante. Bueno, ahí pueden acceder ustedes, les dejo esto a Martín para los que tengan interés. Lo mismo en el tema de expertos y voluntarios, pueden recibir. ¿En qué se diferencia el experto y el voluntario? El experto es un técnico profesional con alto nivel de especialización, mientras que el voluntario, y que viene como asesor, el voluntario es también técnico profesional que colabora con el programa, proyecto o actividad de desarrollo que ustedes están recibiendo. Las becas pueden ser integrales o parciales, son de perfeccionamiento, de adquisición de nuevos conocimientos, siempre vinculados a un paquete de cooperación vigente. Pueden ser cursos cortos, seminarios, cursos de larga duración. ¿Quiénes son las principales fuentes cooperantes? Vamos a verlo en extenso durante el curso. Hay de dos tipos, las bilaterales, el JICA, por ejemplo, la cooperación japonesa, la ESID, la cooperación española, el COICA, la cooperación coreana, la China AID, cooperación china, pero también cooperación sur-sur, la ABC brasilera o la Agencia de Cooperación Internacional AXI chilena, o la MACHAF, que es israelí, ¿no? Entonces hay un conjunto de oficinas de cooperación especializadas, lo veremos en extenso en el curso. Bueno, las becas también hay un conjunto de requisitos para acceder a una beca de cooperación, eso lo salteamos por cuestión de tiempo, y quería un poco terminar hablando de la declaración anual. La declaración anual es una obligación que tienen ustedes de hacer anualmente ONGs, NIEX y PREDAS hasta marzo del año siguiente, declarando fondos ejecutados, lo que van a ejecutar el año siguiente y si hay algún cambio en sus directivas. ¿Deben presentar declaración anual si no recibe cooperación? Sí. ¿Se efectúa o no haya efectuado cooperación? Debe declarar. Hay un marco legal para hacerlo.
ya vimos los beneficios, el marco legal de la fiscalización también, y quizás creo que me quedo ahí por cuestiones de tiempo, porque ya estamos 1 hora y 15 minutos disertando con usted. Le vuelvo la palabra a Martín Casavilca para iniciar la ronda de preguntas. Gracias, conmigo hasta acá. Bien, Carlos, muchas gracias por esta brillante exposición, que como cada evento que organizamos a nombre del CERCAN, son de mayores expectativas y sobre todo muy ilustrativas. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, señores participantes, que deseen compartir, comentar con el profesor Carlos Pando? Los micrófonos están abiertos para que puedan hacer llegar sus inquietudes. A ver, Janet Mendoza Rejas, tu pregunta. Sí, Janet, te escuchamos, encantado. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Mi pregunta era, en ese contexto internacional que nosotros nos encontramos, nos hemos visto muy golpeados, uno por el tema de la pandemia, otro por el tema de la crisis económica y otro en el contexto social que estamos viviendo los diversos países, ¿no? Porque cada uno tiene distintas realidades. Así En lo es. que yo me voy es la afectación que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible que van de la mano con el CIPLAN. Y hay muchos objetivos que nosotros vemos que no se van a poder realizar, por ejemplo, lo que es el hambre cero, cuando se pronostica que para el 2025 al 30 va a haber escasez de agua y escasez de alimentos. Y eso también ya se está pronosticando una hambruna a nivel mundial. Otro es que también estamos viendo muy latente y nos llama la atención, es en el tema de los recursos energéticos. Uno viene a ser el gas, que ya estamos viendo esta alza que se está viendo reflejada. Otras son los combustibles diésel. Y otro que nosotros tenemos que dar es lo que se está, veo como una política, son los recursos renovables. En este caso, que vienen a ser las eólicas y los paneles solares. Y eso es lo que me llama a mí la atención. ¿Por qué? Porque en nuestro país, nuestro Perú, si vemos nuestra zona costera, tenemos agroexportación. Y casi las zonas costeras estamos en el índice de competitividad. Por ejemplo, región Ica, estamos en el nivel 5 de competitividad. Y entonces eso va a tener una afectación a un corto plazo, porque al 2025 ya estamos hablando entre un mediano y corto plazo, la tendencia. Entonces, mi pregunta es, porque hasta ahora el CEPLAN no he visto que se haya hecho en esta agenda presidencial alguna reforma, algún cambio o alguna predicción a futuro. He buscado informaciones o datos estadísticas actuales y no encuentro información sobre lo que son el tema energético o en el tema de la hambruna, algún diagnóstico, un estudio situacional que haya en nuestro país. Esa era mi pregunta. Ya, no, muchísimas gracias, Janet. Yo, a ver, puedo responder en el marco de la cooperación y tú estás planteando ya en el tema del desarrollo. Yo ahí me voy a atrever a dar algunas pinceladas. Mira, en materia de cooperación, yo presento este cuadro del ODS porque efectivamente ¿quiénes son los decisores de la cooperación en el mundo? Están nucleados en una entidad que tú conoces que se llama OCDE, ¿no es cierto? La Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, que es el club de los grandes países desarrollados y que son los que normalmente norman y dan la pauta de hacia dónde va orientada la cooperación. ¿Cuál es el principal instrumento orientador de hacia qué temas debe estar orientada la cooperación de estos países, grandes países cooperantes, organismos multilaterales? Es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí viene mi primer comentario. Efectivamente, como tú bien has apuntado, estas son grandes aspiraciones de Naciones Unidas que casi nunca se cumplen. O sea, hay que decirlo, yo lo dije de alguna manera en mi intervención, porque si tú te fijas bien, y me parece que tú sí conoces el tema,
La anterior propuesta era tú te acordarás, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015 no se cumplieron. Tenían objetivos parecidos. Eso del hambre cero ya estaba, ¿no es cierto? Y no se cumplió. Entonces, lo que hace Naciones Unidas es un poco replantear sus normas. Pero te doy un dato adicional que tú también lo has dicho en tu reflexión introductoria. Estamos en un escenario de pandemia y esperemos que iniciemos post-pandemia y la vuelta a la normalidad, que será una nueva normalidad, ¿no es cierto? Ya no va a ser igual a la que teníamos antes del 2020. ¿Y eso qué significa? Ya lo vemos en Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que la pobreza que habíamos venido bajando en los últimos 15 años se ha detenido y ya se ha disparado nuevamente, ¿no es cierto? O sea, ya no tenemos 20% de pobres en Perú, sino 30%. Algunos dicen 33%, ¿no es cierto? O sea, ¿eso qué quiere decir? 1 de cada 3 peruanos es pobre, actualmente, en Perú, post pandemia. Entonces, efectivamente, eso pone límites a lo que es la posibilidad de cumplir estas metas. Ahora bien, ¿no es cierto? Ahora bien, el Perú, y tú lo has dicho también, es enormemente desigual, ¿cierto? Se me parece entender que tú estás en la región Ica. Bueno, Ica termina siendo una región, para efectos territoriales de Perú, privilegiada, porque Ica, a pesar de la pandemia, tiene todavía buen nivel de empleo y tiene buen nivel de acceso a servicios y tiene buen nivel de acceso a todo lo que es la agroexportación que tú has mencionado. No es lo mismo el sur andino, que todavía tiene brechas altas de no acceso a mercados, de baja competitividad por la producción rural, tecnologías bajas, etc. Entonces, yo agregaría a tu diagnóstico un tema de desigualdad territorial, ¿cierto? La costa norte, Lima, y la costa sur pueden ser un poco más desarrollados que la Sierra Sur y la Amazonía, y también la Sierra Norte. Otra cosa que yo quisiera aprovechar de decir, ¿no? La cooperación tiene que ser entendida, lo hemos dicho, pero quiero subrayar, como un esfuerzo complementario a las tareas del desarrollo, que son fundamentalmente responsabilidad, en primer lugar, del Estado peruano. En segundo lugar, ¿no es cierto?, de la empresa privada peruana. Y tercero, son responsabilidad también, obviamente, son responsabilidad también de deben ser de la sociedad civil organizada, donde están ustedes, ¿no es cierto? Donde están ustedes presentes. Entonces, no debe ser la cooperación internacional entendida como la que va a solucionar el problema del desarrollo del país. De hecho, por volumen no puede serlo. Si ustedes son aficionados, no todos somos aficionados a las matemáticas, pero 350 más los 120 que entraron de post-pandemia, 520 millones de dólares, al tipo de cambio, pongámosle 4 soles de promedio del dólar, ¿de qué estamos hablando? ¿De 2.000 millones de soles? ¿Cuánto es el presupuesto nacional? ¿Cierto? La cooperación internacional es una fracción pequeña del presupuesto nacional. Entonces, con la cooperación no vamos a pretender cambiar la historia del Perú ni cambiar indicadores de pobreza. O sea, la cooperación es valiosa cualitativamente. Un buen proyecto de cooperación japonés en materia de agua y saneamiento, un buen proyecto de cooperación alemán en desarrollo rural, ¿no es cierto? O un buen proyecto de cooperación coreana en infraestructura hospitalaria, nos deben dar la pauta de cómo desarrollar nuestros proyectos y por efecto de demostración lograr por imitación o por seguimiento lograr mejores desarrollos asumiendo esas tecnologías, esos expertices, esos marcos teóricos. Yo lo veo más por ahí, ¿no es cierto?, que pretender cambiar la tendencia del desarrollo a partir solamente de la cooperación internacional. Es importante, es necesaria, pero no es suficiente. El Estado tiene que poner lo suyo. Por ejemplo, me adelanto al curso, en la cooperación, en todos los proyectos de cooperación pública exigen, ahora porque se supone que la cooperación es entre socios al desarrollo, entre un país cooperante y el Perú, ¿no es cierto?, que el país receptor, en este caso el Perú, ponga la contrapartida nacional. Entonces le asignan a usted un recurso, un proyecto puede costar, vamos a decir, $1 millón, y entonces el país cooperante le dice, yo le doy el 70%, le doy $700.000.
Usted país, receptor, gobierno regional, gobierno local, ponga el resto. ¿No es cierto? Los 300.000 complementarios, el 30% o el 20%. Y el Estado peruano tiene que poner porque se entiende que son socios en la tarea del Estado. No, ya no hay una donación absoluta y pura. Igual en las ONGs, ¿no es cierto? Ustedes lo saben bien, les van a exigir el aporte del ejecutor y el aporte de la comunidad. Se valoriza eso. Socios del desarrollo. Muy bien, me extendí un poquito ahí, Martín. Me parece interesantísima la pregunta. ¿Alguna otra reflexión? Gracias, Carlos. Gracias, Yané. ¿Alguna otra reflexión o pregunta sobre el curso? O, Carlos, mientras nuestros participantes van de repente elaborando sus preguntas e inquietudes, coméntanos algo del curso que vamos a empezar mañana jueves 28, a partir de las 7 de la noche. Tiene una duración de 3 días y con 20 horas académicas. ¿Qué nos puedes dar detalles sobre esto? Mira, ahora hemos dado, como tú dijiste bien, una suerte de introducción. Hemos hablado de la cooperación, vamos a hablar nuevamente un poco de la cooperación en general, pero vamos a entrar más al detalle de las ONGs en Perú, en primer lugar, ¿no es cierto? En qué se caracterizan, cuáles son sus grandes temas, en qué están trabajando. Y vamos a darles las características de qué significa ser una ONG en Perú, qué posibilidades tienen de acceder a cooperación. Segundo, qué beneficios tienen. Básicamente vamos a explicar la evolución de impuestos. Ustedes tienen, si inscriben su proyecto ante APSI, siendo ONG, pueden acogerse a la devolución del IGB 18%. O pueden acogerse al internamiento de una mercancía donada. Ustedes pueden recibir equipos educativos, equipos médicos, equipos asistenciales, sillas de rueda, equipos quirúrgicos, según la naturaleza de la tarea que ustedes reciben, mercancías donadas, obviamente por un donante externo, y que merecen la exoneración del impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo y los derechos arancelarios. También vamos a ilustrarlo sobre la fiscalización de los proyectos de cooperación. APSI tiene la atribución de hacer una auditoría programática sobre lo que ustedes han pactado con sus respectivos cooperantes. Obviamente que no llega a todos los cooperantes, a todas las ejecutoras. APSI hace una muestra, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus recursos, para llegar a lo más representativo de los proyectos que ejecuta las cooperantes. Hace un rato les mostré 2.500 más o menos ONGs en las 3 categorías inscritas ante APSI, de las cuales cada una de ellas, pongamos, tenga 2 o 3 proyectos de ejecución. Estamos hablando de alrededor de 7.500, 8.000 proyectos. De esos, APSI selecciona una muestra representativa y va y hace una visita, una auditoría programática, no contable, una programática. ¿Qué cosa va a revisar? Básicamente va a revisar el proyecto acordado, el convenio, y va a ver si ustedes cumplieron o no, utilizaron los recursos en lo que ahí habían estado presentando. Vamos a también, naturalmente, porque a ustedes les interesa acceder a cooperación, vamos a dar algunas pinceladas, aunque este no es un curso de formulación de proyectos, hay otro curso de formulación de proyectos que SEPCAM auspicia, seguramente en algunas semanas o meses lo haremos específicamente para formular proyectos de desarrollo, pero sí les vamos a dar algunos tips de la metodología del marco lógico. Se ha estandarizado en el mundo de la cooperación que ustedes formulen proyectos con una estructura lógica. Esto que decíamos es un rato por resultados. Ustedes tienen que tener sus resultados, sus indicadores, sus medios de verificación. Y sobre eso, formular un proyecto. Y para eso, la herramienta estándar son la metodología del marco lógico. Y vamos a cerrar el día domingo seguramente con la negociación de proyectos para la cooperación. Vamos a presentar las principales fuentes cooperantes, cuáles son los temas a los que se dedican. Y vamos a presentar a la cooperación privada a través de las CENIEC, que son las oficinas de las ONGs en el mundo con domicilio en Perú, cuáles son sus correos electrónicos, sus principales directivos y cuáles son los temas que auspician. De manera que ustedes van a llevarse eso como un plus, se los vamos naturalmente a compartir. Carlos Sánchez, encantado de escuchar su comentario. Carlos, tiene la palabra. Sí,
Profesor, muy buenas noches. Un ¿Cómo gusto estás? estar participando en este espacio y el curso que he podido llevar la vez pasada ha sido súper interesante. Me ha servido Te mucho para agradezco, el trabajo y te felicito agradezco por mucho. este espacio. Yo creo que estos cursos están muy bien organizados. Y Te bueno, agradezco. gracias, profesor. Mi pregunta era la siguiente. Profesor, Sí. ¿cómo podríamos ahora olfatear lo que viene para el siguiente año de cooperación? O sea, ¿cómo Ya. sabemos qué es lo que viene? Más o menos, ¿en qué línea? ¿Más informalidad? ¿Más el tema de salud? Un poco que hiciera sus tips. Gracias. Sí, no, te agradezco, Carlos. Primero te agradezco por tus palabras. Nos alienta siempre a mejorar, a innovar. Como tú verás, el curso está actualizado, ya tenemos algunas nuevas cifras actualizadas. Las tendencias es una pregunta central. Yo no quiero pecar de pitonizo o de imaginador, pero en base a la data existente, es evidente que vamos a entrar a un escenario post-pandemia. Y entonces ahí con vacunación casi rebaño, entonces los temas que en la cooperación van a interesar, van a ser nuevamente el tema de pobreza, hay que revertir pobreza, de 20 a 30% te diría, ese tema va a reaparecer. O sea, ese primer rubro de desarrollo humano se va a fortalecer un poco. Segundo, el tema tú lo mencionas bien, informalidad, y ahí emprendimientos va a ser un segundo tema. Y un tema que evidentemente va a aparecer va a ser mejoramiento de condiciones de salud, ¿no? Entonces, evidentemente, fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento de salud, el SIS, y todos los sistemas privados, y sobre todo, ¿sabes qué? En salud, todo lo que es la atención primaria de salud. Y ahí, por ejemplo, ustedes como ONGs tienen la oportunidad, porque pueden haber fondos, porque a veces ustedes están acostumbrados solamente a tocar puertas de la cooperación privada, no se acostumbran y no suelen tocar las puertas de la ayuda oficial. Y puede venir directamente porque hay agencias como la agencia española o como los japoneses o la misma USAID que asignan fondos a ONGs directamente. Pero muchas veces hay fondos públicos a los cuales ustedes pueden acceder. ¿Cómo así? Si se le asigna un fondo público, por ejemplo, al gobierno regional, voy a decir de La Libertad, no sé si hay alguien de La Libertad presente. Si le asignan un fondo público al gobierno regional de La Libertad en materia de fortalecimiento de la atención primaria de salud, vale decir postas médicas, ¿no? Primer nivel de atención, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Salud no tiene la capacidad del gobierno regional de, ¿no es cierto?, de implementar capacitación de enfermeras, capacitación de técnicos, de obstetrices, tecnólogos médicos, programas de atención primaria, salud comunitaria, organización de la comunidad para la salud. Ustedes saben hacerlo. Nos faltará por ahí alguno de alguna ONG que trabaja en salud y puede ilustrar mejor que lo que yo estoy diciendo. Y esos fondos normalmente se concursan. Y ustedes deberían concursar ahí, ganar esa ejecución y ejecutarlo como ONG. Es un fondo de cooperación que viene, claro, de manera indirecta y ustedes contratarían con el gobierno regional, pero contra un fondo de cooperación. Y eso debería ser una cosa transparente y pública. Ustedes tienen la obligación, el deber y la posibilidad de acceder a estos fondos también. Entonces, yo por ahí diría que vale la pena que ustedes canalicen por ahí. Entonces, por ahí yo vería, para resumir, yo diría nuevamente brechas de pobreza, cierre de brechas de pobreza, emprendimientos para combatir informalidad y desarrollo de atención primaria de salud. Yo diría que por ahí vendrían, y los tradicionales temas de equidad de género y mitigación del cambio climático, ¿no? que son, digamos, fuertes en esta época en la cooperación internacional. Muy bien, Martín, no sé si hay algo más para ya ir cerrando. Bien, Carlos, creo que ya los minutos finales, ya prácticamente hora y media de importante exposición. Si no hay otra pregunta en el tintero, creo, Carlos, agradecerte a nombre del SECAM por esta brillante conferencia magistral como antesala al curso taller sobre ONG, beneficios tributarios y cooperación internacional. Algo final, Carlos, para ya despedirnos. Muchas gracias. No, muchas gracias, Martín, por el tiempo. Me reencuentro con alguna gente que ya ha participado con nosotros en otros eventos. Me da gusto encontrarlos.
también por la calidad de las preguntas. Creo que va a ser una bonita experiencia. Hemos hecho el esfuerzo de actualizar el curso, y esto nos va a permitir seguramente, con la interacción de siempre los alumnos. El curso, en realidad, efectivamente lo preparamos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero lo hacen ustedes finalmente. Ustedes ponen el ritmo, ¿no? Sus preguntas, sus intensidades, sus tendencias, sus exigencias son las que nos obligan a hacer un curso de calidad como siempre. Entonces los esperamos con todo cariño. Mañana a las 7 de la noche iniciaremos y vamos a estar el jueves, el sábado de 4 a 8 y el domingo de 4 a 8. Creo una bonita experiencia como siempre hemos tenido con CEPLAN. Gracias, Martín. Hasta luego. Gracias. Gracias, Carlos. Agradecerte por tu exposición y decirle a los alumnos que todavía las inscripciones están abiertas. Ahí hemos puesto el flyer correspondiente al curso. Los módulos son información actualizada de las ONG en el Perú, devolución de impuesto ante AXI y donaciones de mercancías, fiscalización de proyectos de cooperación internacional, aplicación de la metodología del marco lógico y el último módulo, negociación de proyectos con la cooperación internacional. Mañana entonces a las 7 de la noche empezamos el curso. Cualquier inscripción o alguna comunicación al celular 967-79-1281. Repito, 967-79-1281. Bien, Carlos, muchas gracias y muy bien, hasta mañana. Buenas noches, hasta luego.